la licenciada Dori Gutiérrez. Ella es exdiputada del Congreso Nacional y actualmente regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días, abogada Marvin, muy buenos días a mi estimado amigo don Olban Francisco Valladares, que ayer precisamente nos comunicábamos vía teléfono y no sabíamos que íbamos a tener el gusto de estar juntos acá. Sí. Gracias. Bueno, y también justamente le doy la bienvenida al licenciado Olban Valladares, exdiputado también del Congreso Nacional y ex candidato presidencial por el Partido de Innovación Nacional y Unidad PINU. Muy buenos días, licenciado, también. Bienvenido. Gracias, Marvin. Buenos días, Doris. Bueno, para iniciar, doña Doris, me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Mucho se ha propuesto pues, modificar el reglamento del Congreso Nacional. Ahora se habla de una nueva ley orgánica para este Poder Legislativo. Bueno, sí, definitivamente que este ha sido un reclamo permanente de los diputados y diputadas que estuvimos en el Congreso Nacional y entiendo que los que están ahora también, porque es un Congreso en donde realmente los poderes son omnímodos. Quien decide todo es el presidente del Congreso. Hay una junta directiva, pero que ni a veces la misma junta directiva conoce cuál es la agenda que se va a tratar. Eso porque ellos mismos, los mismos directivos han dicho que no la conocen, mucho menos el Pleno, que es el resto de los diputados y diputadas. De manera antojadiza también el presidente del Congreso tiene facultades para poder manejar el presupuesto, para poder asignar fondos, para poder incorporar diputados suplentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo me recuerdo que nosotros cuando estuvimos ahí en el Congreso presentamos en 2 oportunidades cambios al reglamento del Congreso. Ahora se habla de una ley orgánica. Pues ojalá que el enfoque de esa ley orgánica, porque el problema no es que sea reglamento o ley, sino que el enfoque de esa ley orgánica realmente vaya orientada a combatir esos poderes omnímodos que existen ahí, esa, podríamos decir, falta de capacidad del mismo resto de los diputados de poder darse cuenta cómo se están utilizando los fondos, no hay una rendición de cuentas permanente, las asignaciones que se dan a los diputados se hacen de forma que si responden a los intereses de quien está a la cabeza del Congreso, son apoyados, y si no, no. Entonces, ojalá que todas estas cuestiones realmente se regulen en la nueva ley orgánica y que se superen una serie de problemas que hay en el actual reglamento. ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, que se rotara, que sea anual el presidente del Congreso y que se rote en los diferentes partidos políticos por un año? Bueno, yo pienso que no debería ser una rotación así mecánica, porque eso también es un poco arriesgado, sino que debería ser una rotación considerando los méritos y considerando también la trayectoria de los diputados y las diputadas del Congreso Nacional de la República, porque si no se convierte en una cosa mecánica y es bastante arriesgado que solo porque le toca a un partido X vaya a dirigir el Congreso a alguien que no tenga la capacidad y los méritos suficientes. Entonces en eso de las rotaciones habría que tener cuidado. Luego me parece que la Junta Directiva tiene que tener un rol de formar un equipo con el presidente del Congreso, que hasta el momento, por lo menos en los 3 periodos que yo estuve, no sé, del compañero Olban, y ahora se siente que realmente no es una junta directiva, no es un cuerpo colegiado. No, lo mismo, yo he conversado con varios de ellos que están en la junta directiva, y le digo, ¿es cierto que va a tratar otra cosa? A saber, nosotros no sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la misma directiva, que es la que supuestamente debería de orientar el trabajo legislativo, ignora cuáles son los temas a tratar, entonces definitivamente ¿qué podemos esperar del resto del Pleno del Congreso? Sí, su opinión sobre esto, y es muy cierto, igual por ejemplo hay creo que 3 o 4 vicepresidentes, y bueno, la Junta Directiva se nutre bastante, pero al final siempre predomina la figura del presidente. No, yo coincido totalmente con Doris, además lo que está exponiendo Doris es más que todo un testimonio, no es una opinión, sino es un testimonio de los 3 periodos que estuvo, en los cuales yo compartí con ella precisamente esos tiempos. El Congreso reviste en su modo de operar las características que le imprime el presidente. Ese es el problema. Cuando hemos tenido presidentes del Congreso que son abiertos, que permiten la participación, que escuchan, que son respetuosos
entonces usted tendrá un Congreso participativo, un Congreso que aporta, un Congreso que se da a respetar porque respeta. Pero cuando usted tiene un presidente autoritario, un presidente que manipula, un presidente que anda detrás de otros objetivos que no son necesariamente los de legislar, que es para lo cual fue electo, pues los diputados no son electos para otra cosa más que para legislar. De un tiempo para acá se adoptó la modalidad de que los diputados entran en campaña política desde el primer año que están ahí. ¿Y cómo entran en campaña política? Por medio de los subsidios. O sea, se les asignan cantidades a los diputados para que se supone que hagan proyectos, pero los proyectos también tienen características. Dependiendo de la naturaleza del político, del diputado, dependiendo de su alto grado de conciencia en cuanto a su responsabilidad con el pueblo, así los proyectos se encaminan a hacer obras concretas, que funcionan, que producen, y hay otros que son nada más barnizaditos para dar buena fotografía en los medios de comunicación y un comentario favorable de alguna prensa que está ahí arrimada al diputado. Entonces se distorsiona totalmente la función del diputado y usted se pregunta a veces por qué hay una mora legislativa tan grande. ¿Por qué Honduras tiene una producción enorme de leyes? Enorme, porque la verdad es que tenemos más posiblemente demasiados decretos y demasiadas leyes. ¿Y por qué no simplificamos? Y sin embargo tenemos leyes que son del siglo XIX. Imagínense usted, le pongo un ejemplo de un proyecto que yo particularmente abracé con alguna gente muy experimentada. En Honduras no hay una ley de pesas y medidas. La ley que está en una leycita pequeña es de 1896, creo yo, por los 1800, antes de entrar al siglo XX, no estoy hablando del XXI ahorita. Es una ley que es más vieja que el Olimpia, una vieja más vieja que el Olimpia. Entonces, ¿qué ocurre? Se quedan aquí de la Constitución, que apenas tiene 32 años. Usted tiene una enjambre de disposiciones en cuanto a pesas y medidas. Aquí se utilizan pulgadas. Los albañiles miden en pulgadas, pero al mismo tiempo convierten a centímetros. Los ingenieros hablan en metros. Los caficultores hablan en latas. La gente habla en libras, después hablan en kilos. Se habla en yardas, se habla en varas, se habla en metros cuadrados. Es un lío terrible. ¿Cómo nos entendemos nosotros? No nos entendemos. Licenciada, Sí. ¿cree usted que me parece positivo a mí esta propuesta, pero habría que ver ya un borrador y saber exactamente cuáles van a ser las modificaciones y alcance de esta ley orgánica? Pero coincide con un año político. ¿Cree que esto tenga también un tinte político? Recordamos, por ejemplo, el caso del presidente en ese entonces del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, que él aprobó una ley que prohibía a los presidentes del Congreso, una reforma que se hizo, prohibía a los presidentes del Congreso lanzarse a la presidencia. En ese momento él aprobó, pero dijo, bueno, yo solo la apruebo, no es retroactivo, no me aplica, y él continuó con su carrera y bueno, ahora es presidente, pero no duró ni 3 años y después se declaró inconstitucional esta modificación y regresamos a lo anterior. Y es decir, solo se dio en una coyuntura, en un año político y sirvió para catapultar imágenes. ¿Cree que esta situación también pueda ir por ahí, por esta...? Bueno, otro testimonio, como dice Wolfgang. Nosotros en el Congreso aprobamos el asunto de que los presidentes del Congreso no pudieran aspirar, por lo menos en el periodo en el que son presidentes del Congreso, a una candidatura presidencial. Y curiosamente, lo que usted dice es verdad, no se le aplicó a nadie, porque el que estaba de presidente no se le podía aplicar porque no tenía vector efectivo. Cuando llegó el siguiente presidente, lo primero que hizo fue solicitar que se declarara inconstitucional esa medida, aun y cuando su partido también había estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese momento que se hizo la reforma se estaba utilizando políticamente.
¿verdad? Entonces estaba dando la imagen de que es una persona transparente, de que es una persona que no está de acuerdo en que se usen los fondos de Congreso para campaña política. Pero después, cuando vienen otros intereses, que era de lanzarse el que estaba de presidente del Congreso a la presidencia de la República, entonces es que se declara inconstitucional esta reforma. Entonces a mí no me extrañaría que esto tuviese también carácter o que tenga una orientación política bastante clara en el sentido de querer mandar un mensaje de que este Congreso sí es un Congreso que está dispuesto a reformar el reglamento, que sí está dispuesto a que haya más apertura, a que la ciudadanía sea más escuchada, a que haya más auditoría social, pero recuerde que no se le va a aplicar a ninguno de estos diputados, sino que lo están haciendo para otros, para el próximo. Entonces, siempre, yo no, sin ánimo de ser prejuiciada, creo que no podríamos alejar de nosotros la idea de que lógicamente tiene una clara orientación política y más que todo también para mandarle un mensaje a la población de que este presidente del Congreso sí está haciendo las verdaderas reformas, sí, o sí tiene esas intenciones. Entonces, todo tiene un fin político, ¿no? Sí, no hay duda. Lamentablemente, dadas las experiencias, uno es mal pensado, quizás no uno duda de la buena fe, pero las buenas ideas después se transforman. Por ejemplo, este Congreso, siempre el presidente promueve que él ha sido el que ha liberado, por ejemplo, ha tratado de imprimirle transparencia al Congreso Nacional y menciona de que se pasó del voto manual, prácticamente que se levantaba la mano cada diputado en las votaciones, a un voto electrónico, pero en la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Votan diputados que ni llegaron tan siquiera. No hay nadie en la mesa y en el curul y aparece que votó. Entonces se dan una serie de irregularidades que dice, bueno, uno lejos de modernizar al Congreso Nacional, más le facilita el tipo de fraudes, por así decirlo, que nunca quedan aclarados. Habla, por ejemplo, de que por la transparencia tiene el Congreso su propio canal. Nos parece muy bien, pero imprimen solo las sesiones, transmiten solo las sesiones prácticamente en que aparece el presidente del Congreso. Y si se mete usted a la página de internet del Congreso Nacional, prácticamente va a ver solo la foto del presidente, de Juan Orlando Hernández, y toda la noticia relacionada solo a Juan Orlando Hernández, a pesar de que el Congreso está compuesto por 128 diputados, no solo el diputado presidente. ¿Cree que también puede ser por un tinte político en que pueda tener algo de positivo si se revisa bien el borrador? Mire, yo creo, Marvin, que el problema fue haber retrocedido siglos cuando se dio al traste con la reforma constitucional, que a mi juicio estuvo bien hecha. Cuando se reforma la Constitución y se prohíbe no solo al presidente del Congreso, sino al presidente de la Corte Suprema, al jefe del Estado Mayor, en aquel tiempo jefe de las Fuerzas Armadas, y se hacen todos esos cambios, se modifican, se hacen respondiendo también, ¿recuerdas, Doris?, a una decisión que tomó la sociedad hondureña plasmado en un documento firmado por 92 instituciones, en un acto donde se invitó al cuerpo diplomático, a la sociedad civil organizada. Todo el mundo estaba ahí en un hotel de la ciudad capital y yo siempre recuerdo, a veces con dolor porque lo manipulamos, el himno nacional se cantó con fervor en esa oportunidad y cuando en el Congreso Nacional, como en muy pocas ocasiones se canta el himno nacional cuando se termina de aprobar una ley de trascendencia nacional, como se hizo, por ejemplo, con la ley orgánica de la universidad, que transformó totalmente esa estructura anacrónica y corrompida que había. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vienen los intereses, o sea, el Congreso no actúa espontáneamente en aquella oportunidad con Pineda Ponce, sino que responde a un convenio casi popular que había, recibe el beneplácito de la sociedad, y uno dice, nos liberamos ya de este fantasma, porque no nos olvidemos, recorramos a la historia, que cada vez que un presidente del Congreso ha optado por la candidatura de su partido, siempre ha habido conflictos.
no nos olvidemos del conflicto serio que hubo entre Vidal Morales y Modesto Rodas Alvarado, entre Carlos Orbín Montoya y el presidente Ascona, entre Bimbú y el presidente... Reina era. No. De Suazo Córdoba. Suazo Córdoba. Ahora, en esta oportunidad, aparentemente hay un concordato entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, pero no es correcto, no es político, no es estratégico para el país, no es conveniente para un país, cualquiera que sea, y particularmente un país como Honduras, donde existen tantas desviaciones en la operación de las instituciones, que se permita que se pueda abusar de ellas. Y eso es precisamente lo que llevó a la modificación de la Constitución. Estar pensando que en la experiencia denotaba que cada vez que había una aspiración política del presidente, lo hubo con el presidente de la Corte Suprema en un momento, aquel señor que se falleció en un accidente de aviación, Ávila era, también que ambicionaba Era presidente de la Corte. Era presidente de la Corte, y entonces ahí se dio al traste con todo el orden que debe haber en una administración pública general. Entonces, esto es importante porque, y voy a tomar un segundito más para explicar, cuando el presidente Lobo toma posesión, uno de los primeros actos que se hacen es ratificar la reforma constitucional. La reforma que se ratifica en su periodo. Es cierto que se empezó en tiempo de Pineda Ponce. Pineda Ponce. Se ratifica y esto es testimonio también. Me tocó participar en reuniones privadas, no oficiales, sino de amistades, en los primeros 2 años, año y medio, 2 años del presidente Lobo. Y el presidente Lobo en el Congreso se molestaba enormemente cuando alguien le decía que él era el hombre. Porque los vampiros de la política, que son los que triunfan al final, andan merodeando, esos no se mueren nunca. Los mismos vampiros que rodearon al general Carías en los 40 y rodearon a Vidal Morales y estuvieron por ahí, esos siguen vivos. Y rodearon también, los vampiros de la política, a los aspirantes. Al igual que deben de estar ahí alrededor de Juan Orlando Hernández también. ¿Y qué ocurre? Le meten en la cabeza a él que él no le podían aplicar la reforma constitucional porque él ya era presidente del Congreso. Y que la ley no tiene efecto retroactivo. Sí, claro, pero esa era una aberración jurídica. Y lamentablemente el Partido Liberal se quedó callado porque era también en la mayoritaria. Y la Corte por principios morales y no dijeron nada en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque mi posición era, cuando el presidente Lobo me preguntaba en aquel tiempo, éramos compañeros y muy buenos compañeros de Congreso, y me preguntaba mi opinión, le decía, no te dejes engañar, porque la Constitución habla, una palabra clave en ese sentido era, no podrá ser candidato, oiga bien, no podrá ser candidato quien ostente la presidencia de ABCD. Entonces, la pregunta es esta, ¿cuándo se es candidato? Se es candidato cuando el Tribunal Nacional de Elecciones lo inscribe y le entrega su... Ahí es candidato. Antes de eso es precandidato. Pero la Constitución decía, no podrá ser candidato. ¿Cuál es la ley que está en vigor en el momento en que se va a ser candidato? Precisamente la reforma, que decía que no podía ser. Entonces no podía ser candidato. Exacto. No era asunto de retroactivo. No que yo ya era diputado. La ley no le dice que no puede ser diputado. La ley dice que renunciar a la presidencia. La ley dice que usted no puede ser candidato. Usted no puede ser, dice, candidato al presidente de la República si ocupó en el periodo de esa elección de alguna manera, y eso era para que no pidieran permiso 6 meses antes y pusieran a un vicepresidente afín. Entonces, ¿y qué ocurre después cuando el presidente Micheletti tiene las aspiraciones? Igual, ¿verdad? Los mismos vampiros de la política, los que rodean precisamente a los dirigentes, lo enganchan de que era inconstitucional. Entonces mi gran pregunta era,
¿por qué abrazamos? Y yo estoy seguro que Doris tuvo los mismos pensamientos. ¿Por qué abrazamos esa reforma? Porque esa reforma no distorsionaba, no derogaba, no disminuía y de ninguna manera alteraba a los pétreos. Lo que hacía era enriquecer. Y si le preguntan a alguien, mire, ¿usted acepta que le enriquezca esta oferta que le estoy haciendo? ¿Quién va a decir que no? ¿Qué pueblo se va a oponer a eso? Sí. Lamentablemente, eso fue lo que ocurrió y estamos en este rollo. Sí. ¿Qué pasó con el presidente Lobo? Por ahí corre el rumor, ha circulado desde hace muchísimos años el rumor en el Congreso, que hay como una especie de maldición, en el sentido de que los presidentes de los congresos nunca salen presidentes de la República. Y si vemos el tracto sucesivo veremos que eso ha ocurrido, excepto con el presidente Flores. El presidente Flores, siendo presidente del Congreso, gana la presidencia de la República por circunstancias muy especiales. Entonces, si eso continúa, unos dicen que es maldición, otros dicen que no, que es una cosa extraordinaria. Sí, bueno, Micheletti también, por las circunstancias que se dieron. Pero sí, sabemos que Juan Orlando tiene difícil eso, por lo mismo que el Congreso Nacional presidente no gana, quizá porque el mismo pueblo pues no le gusta eso de siempre tener la duda de dónde se utilizan los recursos para las campañas. Y también el candidato oficialista nunca gana. Recordamos el caso, por ejemplo, de Micheletti, fue el candidato que respaldó el presidente Zelaya y fue el que perdió. Es el caso más nuevo que podemos citar, pero en su mayoría todos los candidatos que han tenido pues, el respaldarazo del gobierno prácticamente es el beso de Judas que lo condena a no ganar las internas. Y por eso ahora se tratan de desmarcar un tanto de los gobiernos que usualmente ya para el tercer año pues, pierden una popularidad, los números bajan. En el caso del presidente Lobo, si vemos la popularidad que tenía cuando en el 2010 inició su gobierno, ha bajado a niveles estrepitosos y continúa bajando a niveles negativos la popularidad, así que es un tanto complicado. Pero tenemos una nota con el juicio político. El caso de la reforma que nos hablaba doña Doris y el licenciado Wolfgang Valladares se declaró inconstitucional y se derogó. Ahora se habla de un juicio político que también tendría que reformarse la Constitución, para algunos positivos, para otros negativos, para otros no es el momento aún para un juicio político, pero esto ya está en la discusión. Vamos a la pausa y al volver conoceremos la opinión de nuestros invitados sobre este tema del juicio político y también sobre la corrupción. Vemos corrupción en todos los niveles, en todas las áreas de la sociedad hondureña y esto preocupa. Las instituciones que se han creado para combatir la corrupción no han llenado las expectativas y muchas de ellas, pues, como el Consejo Nacional Anticorrupción, no tienen la verdad unos mecanismos para realmente atacar de frente y frontalmente la corrupción. Vamos a una pausa y regresamos en primer plano con el licenciado Wolfgang Valladares y la licenciada Doris Gutiérrez. Soy Mauricio Villeda. Dicen que el que puede hacer el bien y no lo hace es responsable de lo que pasa. Ahora se me presenta la oportunidad de cambiar, junto a usted, todo lo que está mal por todo lo que nos hace bien. Siento la responsabilidad, el compromiso de hacer algo por todas las familias hondureñas. Tengo los principios, el valor, el coraje y la capacidad de hacerlo. Soy Mauricio Villeda, un hombre de familia. Y si usted piensa y siente lo mismo que yo, unámonos. Hablemos ahora. Tratamiento diario para prevención de infartos. Cardiodolor. Cardiodolor. Con capa entérica. Cardiodolor. Tratamiento diario para prevención de infartos. Un espacio para exponer las dificultades. Para mí la verdad vale más que todo. Y ella me ocultó algo que a día de hoy es bien duro para mí. Yo sí quería tener hijos con él y eso, él me dijo a mí que no, pero yo sí me quité la T. Y pugnas familiares. Yo me la quité, pero no por interés. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, una relación de una pareja en donde se rompe la confianza, reina, no funciona. Casos de familia. Por 12 TV.
El pueblo hondureño aún no está listo para establecer el procedimiento del juicio político, ya que sería una arma muy poderosa en manos de un niño, porque los políticos aún no presentan la suficiente madurez ni la cultura política para implementarlo. El pueblo hondureño no estamos listos todavía para un juicio político, para establecer ese procedimiento. Yo creo que sería poner una arma muy poderosa en manos de un niño, y no tenemos la suficiente madurez ni el nivel de cultura política para entrar en esos esquemas. Yo creo que es muy prematuro. Sí se puede estudiar un poco lo que es el juicio político, pero hay que estudiarlo un poco más. Expertos políticos expresan que la política de Honduras todavía no está lista para pasar por este proceso, ya que no es el momento propicio. Se critica a Honduras porque se dice que lo dado en Paraguay es la copia al carbón de lo que sucedió en nuestro país. Yo pienso que somos sociedades diferentes. De hecho, allá sí se han dado algunas manifestaciones, han sido dentro del marco pacífico. No se conoce en ningún medio de comunicación que hayan quemado negocios como sucedió en Honduras, que hayan manchado paredes y que hayan dañado edificios públicos y privados. A nosotros los hondureños nos queda mucho para poder alcanzar ese nivel de cultura. Aún Paraguay, que no es una de las naciones más desarrolladas a nivel latinoamericano. Y en cuanto a juicios políticos o referendos revocatorios, yo creo que debemos coincidir con lo que habló el señor Stein. No está ni la clase política, ni mucho menos la sociedad de nuestro país preparada para este tipo de eventos. El juicio político es un proceso por el cual Honduras está lejos de pasar por la ineficiencia de los políticos que nos rigen. Como a ellos no les conviene que Honduras pase por un cambio y depurar las organizaciones gubernamentales, dejan de lado este tema. Para Noticiero Universal, Adilia Medrano. Lo teníamos en la nota, el juicio político. ¿Cuáles son sus valoraciones, doña Doris, con esto del juicio político que, dado lo que ha pasado en Paraguay, se está abordando aquí en el país? Pero muchos argumentan, bueno, el Congreso Nacional tan politizado que es, para cierta persona o partido político, no conviene que los mismos políticos decidan si un político se queda o se va. Bueno, yo creo que estos señores son muy hábiles para introducirnos distractores y para que nos olvidemos de los enormes y graves problemas que tiene el país, como el problema de la seguridad, el problema de la educación, el problema de la salud. Entonces nos meten en la agenda de ellos. Este tema del juicio político siento yo que ha salido a raíz de lo que ocurrió en Paraguay, donde pues prácticamente fue destituido el presidente Lugo. Yo esto lo veo, nosotros tenemos maneras en la actual Constitución y en las actuales leyes de controlar a todos los funcionarios. Están, por ejemplo, todas las leyes de transparencia, todo lo que está orientado al control de cuentas, está la misma Fiscalía, el Congreso Nacional puede interpelar a cualquier funcionario. En fin, hay una serie de mecanismos planteados para poder corregir deficiencias de tipo administrativo e inclusive deficiencias de tipo político. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a la hora de aplicar estas medidas nuevamente se politizan. Si tú recuerdas, Olvan, otro testimonio, cuando llegaban ahí al Congreso los funcionarios a ser interpelados, ¿qué era lo que pasaba? Todos salían aplaudidos, aunque fuesen los peores funcionarios. ¿Por qué razón? Porque el partido de gobierno trataba de defender su gente, y como era la bancada mayoritaria, entonces todo el mundo la aplaudía. Yo me recuerdo solo una vez que llegó este ministro Ávila, que aquel diputado que falleció, que era periodista, un compañero bajito, no me acuerdo el nombre, que era liberal, ¿verdad? Y que todo fue el único que se paró y le dijo que mejor renunciara porque era un pésimo ministro. Pero de ahí todas las experiencias que se han dado ahí en el Congreso Nacional es prácticamente como los diputados del partido al que pertenece el funcionario que va, se sienten como que ellos son los cuestionados.
y se sienten como que es una revancha de la bancada o de las bancadas contrarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ningún, por lo menos del tiempo que nosotros estuvimos y que compartimos con Olman, ninguno de los funcionarios que fueron ahí, pésimos funcionarios, en ningún momento fueron ni sancionados, no, pero por lo menos digamos, un reclamo y una sanción moral, aunque fuera, ¿verdad? Todos salían altamente aplaudidos, aunque tuvieran altos niveles de corrupción, aunque el ministerio que ellos dirigieran o la institución que ellos dirigieran estuviera en la más absoluta bancarrota. Entonces, yo siento que si aquí ponemos ese famoso juicio político, el que quede o la que quede electa realmente va a tener una espada de Damocles encima. O sea, va a estar ahí como esperando a ver a qué hora le van a hacer la zancadilla. Con esto no quiero decir que no se debe controlar o que el Congreso mismo debe ser indiferente a las acciones del Ejecutivo y del mismo Poder Judicial, porque el Congreso también, sabemos que el Congreso nombra la Corte Suprema de Justicia y la puede destituir o puede destituir a cualquier magistrado o puede destituir al fiscal general, como ya ocurrió en tiempos pasados. Entonces, el temor, aparentemente es bueno el juicio político porque se supone que los presidentes van a andar pianitos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero también se puede convertir en un medio de ingobernabilidad y también de que el presidente, sobre todo la presidenta, va a caer en un estado como de inanición, de inercia, o sea, porque va a estar pensando, lo que voy a hacer me puede llevar a que me pongan un juicio político o no. Entonces, yo pienso de que este momento no es el mejor momento, de repente puede ser en el futuro, no digo que no. Recuerde que aquí tenemos una sola cámara, una cámara es unicameral, solo tenemos un Congreso, en otros países está el Senado y está el Congreso, entonces los pesos y contrapesos se pueden mover más dinámicamente y más objetivamente, mientras que aquí se imponen las planchas. Nosotros ya sabemos qué es eso, pues. Ya sabemos, máxime ahora que el Partido Nacional tiene 72 diputados, y por lo menos en las legislaturas que nosotros estuvimos, nunca hubo una mayoría así tan abrumadora. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se ha corrido? Va que esa plancha se impone y al final, aunque no sea correcto, están aprobando situaciones que no favorecen al país para nada. Sí, para el caso también, por ejemplo, el proceso